Nuestro compañero Adolfo Urbina estuvo en Cuba y se trajo el reportaje que ahora les ofrecemos. En él intervienen Ernesto Castro, director de una escuela pública, Reinaldo González, escritor y director de la Cinemateca de La Habana, y los músicos César Portillo de la Luz, Pedro Luis Ferrer y Silvio Rodríguez. La crisis económica y el turismo sexual son dos de los temas que abordaremos en los próximos minutos. Este es el indicativo de Radio Rebelde, la histórica emisora que proclamó el triunfo de la Revolución en 1959. En la actualidad, aquellos ideales revolucionarios flaquean ante la urgencia de conseguir dólares. Cuba se asemeja a los viejos Cadillacs que circulan por sus calles y carreteras. Vehículos de los años 50 llenos de achaques y remiendos que siguen funcionando con una determinación casi metafísica. Varios factores inciden en la crisis cubana. El cese del apoyo económico de Rusia, su principal aliado en el pasado, el bloqueo comercial de Estados Unidos y el autobloqueo, término con el que muchos cubanos definen la inoperancia o la mala gestión de su gobierno. Luces y sombras de una revolución que acaba de cumplir 40 años con Fidel Castro al frente. ¿Qué pasará cuando muera el patriarca? Todo el mundo se formula esa pregunta, pero nadie conoce la respuesta. Cuba, un lagarto verde con ojos de piedra y agua. Poética definición de Nicolás Guillén para una isla que hoy se muestra devastada y casi en ruinas. En Cuba se da la caña, en Cuba se da el café, en Cuba se da el tabaco, porque Cuba rica es. La libreta de abastecimiento. Para este mes tenemos arroz a 6 libras por persona, azúcar blanca y morena, o sea, prieta, como decimos los cubanos, azúcar prieta. Un poco de chícharos, sal, porque el aceite nos lo ofertan cada 6 meses aproximadamente. Los huevos pescados, bueno, pues a 6 huevos por persona cada 15 o 20 días y el pescado puede ser cada 2 meses. Y ya. El trapicheo. Se trapichea con todo. Se trapichea desde una caja de muertos hasta un panteón en el cementerio. Se trapichea un papel burocráticamente. Se trapichea una posición. Se trapichea con la comida y se busca porque un salario no permite, digamos, pues solventar la vida. Burocracia y sobornos. Y la burocracia es tremenda. Aquí arreglar cualquier papel, un papel, el más mínimo que sea, te toma meses o dinero. Sí, con el soborno, a través del trapicheo, tú lo consigues todo en un minuto. Pero no todo el cubano está susceptible a ser sobornado. Que hay ancianos que ganan una pensión muy baja, muy pobre y no pueden solventar su vida. Robo en las empresas del Estado. Yo creo que de alguna manera este es un país que gestó su cultura dentro del capitalismo, dentro de la concepción del negocio privado y todo eso. La gente piensa que coger las cosas del Estado no es robarle a nadie, es lo mío y lo cojo. Y trabaja, el fulanito trabaja en un centro laboral determinado que le pagan un salario que no le alcanza para vivir, entonces busca algo de ahí, de ese lugar, y lo cambia por otra cosa o lo vende. Es una necesidad de supervivencia social, indudablemente que lo es. Porque lo que establece el Estado para que la gente viva no es suficiente. Tener o no tener dólares. Es muy lastimoso y muy dañino que una moneda como el dólar, que de hecho es la moneda enemiga, sea la que tenga valor. Hasta hace muy pocos años, hasta el año 92, estaba penalizada la tenencia del dólar. O sea, podían costarte algunos años de privación de libertad tener un centavo dólar. Hoy por hoy coexisten las dos monedas. Y por tanto ha creado una división profunda de clases porque no todo cubano tiene acceso a esta moneda. Y sin embargo, esta moneda es la que te abre casi todas las puertas. El dólar y otras diferencias entre cubanos. ¿Quién tiene poder y quién no lo tiene? ¿Quién decide y quién no decide? Porque todo el mundo tiene derecho a ir a la Plaza de la Revolución, derecho a ir a la Plaza de la Revolución y aplaudir un discurso, pero todo el mundo tiene derecho de ir y dar un discurso en la Plaza de la Revolución. ¿Eso no es una diferencia también? Está la diferencia de los que son del partido y los que no lo son. En un país donde está prohibido hacer un partido diferente al Partido Comunista, eso es una diferencia también. Así que el dólar, sí, tener dólar y no tenerlo, en la época que estaba prohibido, estaban los que iban para la cárcel por tener un dólar y estaban los que estaban autorizados a tener dólar. Eso es una diferencia también. Y en cuanto a las diferencias materiales, yo te confieso que aquí hay gente que tú no sabes ni cómo viven, porque tú no los puedes ni siquiera chequear, porque tú no tienes acceso ni siquiera al lugar donde viven. Aquí hay gente que viven y se hacen un apartado mucho más grande que lo que se hacía en la gran burguesía cubana antes del 59.
El gobierno cubano, de forma restringida, permite el trabajo por cuenta propia. Restaurantes familiares, puestos en el mercado, pequeños talleres de reparaciones, etc. Negocios no siempre rentables, pues se ven sometidos a una fuerte presión fiscal. El trabajo por cuenta propia y el comercio. Se está liberando una serie de fuerzas productivas que estaban muy atadas. Yo pienso que por un esquema absurdo del socialismo, yo pienso que por un error que se cometió hace muchos años, que fue intervenir todos los pequeños comercios, las pequeñas propiedades de gente que prestaban servicio a la población, y que el mantenerlos activos yo no creo que atentaba para nada contra los principios del socialismo. Y hay mucha gente en Cuba que piensa igual. La oferta y la demanda es un elemento que tiene que empezar a jugar un papel dentro de nuestra sociedad. Dicen que el comercio incita nuestras más bajas pasiones, pero he visto corazones destruyéndose en el ocio mucho más que en el negocio de todas las poblaciones. Repito, otra solución es buena si no peligra el bolsillo, porque amar es más sencillo cuando la barriga está llena. Dice, que nadie diga mentira, que eso es cosa de Pinocho. Si 4 y 4 son 8, si es aire lo que respiras, a contar bien lo que miras. Que ante el desmerengamiento, por mi propia cuenta, invento sustento que necesito, que aquel proyecto bonito demanda replanteamiento. Eso es el coro, que aquel proyecto bonito necesita financiamiento. La sanidad cubana lo cubre todo, desde la cirugía estética a la odontología, pasando por el resto de especialidades. También la educación es gratuita. Cuba es el país con más médicos y maestros del mundo, y el analfabetismo está prácticamente erradicado. Todos los artistas, bailarines, actores, músicos, etc., tienen una sólida formación académica. Logros difíciles de mantener en el futuro, ya que Cuba, sin el apoyo económico de Rusia, solo cuenta con sus propios recursos. Eso es incuestionable. ¿Por qué? Pues aquí empiezan a estudiar la música ya, desde la primaria, la secundaria, en el preuniversitario, y terminan de licenciados de música con un nivel universitario. Eso es desarrollo. Y además ahora con las escuelas que tenemos de música hace un tiempo, del año 59 para acá, pues se forman, tienen muchas más posibilidades de estudiar música la gente. Fíjate que cuando yo era niña quise estudiar y no pude porque no tenía dinero para ir a las escuelas, pero ahora hay muchas posibilidades. Pero eso puede ocurrir en un país donde se libró una campaña de alfabetización de un año y se liquidó, se erradicó en un año el analfabetismo en este país. Cuba se pudo dar el lujo de crear un sistema de enseñanza envidiable, indudablemente, y sobre todo en una época, la época de relación con el campo socialista, aquí llegaba mucho dinero que permitía hacer esos planes. Quizás si esas cosas hubiéramos tenido que hacerlas nosotros con nuestros propios recursos, no tendríamos ni tantos médicos ni tantos músicos. Eso forma parte de excelentes ideales y que nos llena de alegría a todos. Para mantenerlo no va a ser fácil, porque esas escuelas cuestan mucho dinero, hacer un médico cuesta mucho dinero. Estados Unidos y el bloqueo económico. Pienso que mi país, de hecho, constituye un proyecto social que, aunque no sea perfecto, demuestra que se puede aspirar a algo mejor que lo que impera como generalidad en el mundo. Yo pienso que el hecho de ser un país que estamos padeciendo de un bloqueo ya casi 40 años, y que tengamos los niveles de aseguramiento social en el orden de educación, de salud y de equidad en sentido general, es una demostración de una posibilidad de algo mejor para una convivencia más lograda. Y pienso que esa posición la estamos pagando caro, porque somos un mal ejemplo para el mundo que quiere imponer el pensamiento imperialista, el pensamiento neocolonialista. Los gringos son muy tontos, porque hace rato debieron haber levantado el bloqueo para demostrar que no todo es culpa del bloqueo. Hay malas gestiones económicas en el país. No todo es culpa del bloqueo. La culpa es interna. Mecanismos, yo diría, muy rígidos. Estamos viviendo una época de un estancamiento económico brutal. El comercio de Cuba se ve limitado por el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Un ejemplo de su incidencia. Cuba no puede adquirir marcapasos en el mercado internacional, ya que solo existen 2 compañías en el mundo que los fabriquen. Ambas tienen capital norteamericano. Estados Unidos incumple sistemáticamente las resoluciones de la ONU en contra del bloqueo. Fidel. Hoy, de nuevo se intenta el genocidio, pretendiendo rendir por hambre, enfermedad y asfixia económica total a un pueblo que se niega a someterse a los dictados y al imperio de la más poderosa potencia económica, política y militar de la historia. Fidel para nosotros ha sido todo el dolor de hoy, pero todo el aseguramiento de mañana.
O sea, muchos cubanos decimos Fidel esto, Fidel lo otro, este viejo, pero tenemos mucho miedo de que se pierda la estabilidad mínima que tenemos en Cuba. Porque tenemos un vecino muy cercano y muy poderoso que nos quiere sumir en la mayor amargura. Claro, muchos cubanos piensan que ese vecino nos pudiera ayudar por cuestiones de política. Estoy convencido de que en los primeros meses de un cambio, si se diera un cambio total, buenos. Pero luego los gringos tratarían de acabarnos como siempre. Si nos frustraron la independencia del 98, pienso que nos pueden frustrar lo último que nos queda al cubano, que es humor y dignidad. Y entonces, en momentos como este, uno tiene que pensar, no explorar tanto ni pensar tanto en un futuro de hadas, en una sociedad de consumo, porque mira muy bien lo que le está pasando a la Europa del Este. Mira el viraje lo que ha traído. La idiosincrasia cubana. No es que la gente tenga una mentalidad muy marxista. Aquí, cuando tú oyes hablar de Marx, cuando tú lees aquí sobre Marx y Lenin y nada de esto, yo no sé nada de Trotsky. La mentalidad cubana jamás abierta del mundo. Es un país mulato, caribeño, vacilador, gozador. Y no vamos a dejar de ser así, nunca lograron. Ni logró el gobierno volvernos rusos, ni chinos, ni nada de eso. Los únicos que no lloramos la muerte del comunismo somos los ciudadanos a pie. Cuba está loca por los cambios y ya la gente está viviendo en plan de los cambios. De las cosas muy graves hacemos una fiesta y de las cosas triviales y sencillas pues nos sumimos en lágrimas. El cubano es un hombre simpático, chévere, como diríamos, somos muy jacarandosos y tomamos la vida con una tranquilidad enorme, aunque salgamos con un café por la mañana y no volvamos a ingerir alimentos hasta entrada a la tarde. Frugal, alimento muy... Pero vivimos con el chiste, eso nos hace vivir, es la sal de la vida del cubano. El cubano es la alegría misma y pienso que por eso pues asumimos muy bien este interminable periodo especial. Una abuela mía vivía en el campo en situaciones completamente lamentables. Su hijo vivía un poco alejado de ella, siempre en el campo, en dos bohíos, alejados uno del otro, dos cabañitas muy pobres, dos chozas. Y una noche, bajo un temporal gigantesco, con truenos, relámpagos, el hijo viene y le dice, mamá, ábreme. Y ella abre, ¿qué pasa? Dice, no, que ahí tengo a María en el mulo, atravesada en el mulo. Dice, bueno, ¿y qué le pasa? Dice, no, que ha muerto. Dice, pues entra tú que te vas a resfriar. Siempre en mi casa se contaba esto como una cosa muy simpática. Músicos espontáneos en el malecón, una noche cualquiera. Bueno, música está aquí, así que pasen el trago para acá. El gobierno cubano abrió la isla al turismo más por necesidad que por convicción. El turismo, una de las principales fuentes de ingresos, unido a la crisis económica, ha fomentado la prostitución. El vergonzante turismo del sexo, protagonizado, en palabras del escritor Eduardo Mendicuti, por berracos salidos, malvalocas insaciables y bucaneras desenfrenadas. Una jinetera en el malecón de La Habana. ¿Tiene un trago de ron? No, gracias. ¿No bebe? Tengo estómago mal. ¿De qué parte de España? País Vasco, del norte. ¿Te gustaría que te acompañara? ¿Cómo? ¿Te gustaría que te acompañara? Ya tengo compañía. Bueno. ¿Será otro día entonces? Otro día. A mí me parece empobrecedor para Cuba y me parece una evidencia de la pobreza española. Y me parece una evidencia de las apetencias no satisfechas de España. Yo, estando hace poco en España, vi en la televisión un chico que explicaba que él, con las muchachas cubanas, se sentía atendido, se sentía con una mujer femenina. Digo, oye, pero este hombre es para que mañana salga a un sindicato de mujeres y le corte los huevos, porque mira, ese hombre agredía a la mujer española cuando decía estas declaraciones en la televisión. Y yo creo que lo que hay detrás es mitos. Consejo a un turista sexual. Bueno, en primer lugar le diría que se cuide, porque Cuba no está extirpada del mundo y también existen enfermedades de transmisión sexual, que ellos pudieran traerla, pero también la pueden llevar del país.
Les diría que asumieran una posición más consciente, humana, porque muchas muchachas, por tal de salir del país, como hablábamos hace un rato, son capaces de irse como esclavas, con un español, o con un italiano, o con un francés. A muchas les ha pasado. Le aconsejaría a ese español que tomara más conciencia de lo que hace y que no compre una esclava por tan poco precio. Dejamos La Habana, ciudad a la que Silvio Rodríguez define como una bella dama con el vestido sucio. Se avecina una tormenta tropical, lo que implica que algunas casas de La Habana Vieja y Centro Habana se vendrán abajo. Cada año en Cuba mueren bajo los escombros una media de 100 personas. ¿Qué ocurre? Encomendarse a Dios al que crea en él, porque sabe que se le viene abajo su residencia. Y luego tienes que irte para un albergue donde coexisten 20, 30, 40 familias. Es horrible. Estamos en una zona del Caribe que, figúrate tú, los temporales nos están amenazando constantemente. Mira mi casa, que no es de las peores, y tengo miedo con un temporal.